Bueno, ahora vamos a hablar de un tema importante que seguro a usted le va a interesar. ¿Cómo está el tema energético y cómo puede afectar su bolsillo? Para ello hemos invitado a Carlos Gomero, que es socio de la consultora Lab y Quijandría Energy Group. ¿Cómo está, Carlos? ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes. Por la invitación. Vamos a hablar de energía en el marco del Día de la Energía, que es un congreso que se va a realizar acá en nuestra capital, pero para aterrizarlo, ¿cómo estamos en los proyectos energéticos del país? Y la ampliación, ¿cómo afecta los recibos que finalmente recibimos Seguro. cada mes en casa, que es lo que a nuestros televidentes les preocupa? Seguro. Nosotros hemos realizado en la OBI Quijandría un estudio sobre el sector energético y básicamente lo hemos dividido en dos grandes frentes. Uno es el sector eléctrico y otro es el sector de hidrocarburos, digamos el sector petrolero. Y en ambos casos las conclusiones a las que hemos llegado son totalmente distintas. Para el caso eléctrico, hemos encontrado que en este momento nos encontramos en una situación de sobrecapacidad, es decir, hoy día estamos consumiendo bastante menos de la capacidad instalada real que tenemos para producir energía. Por eso en algún momento incluso se habló de la posibilidad de exportar. Incluso el vecino del sur estaba interesado en comprarnos energía, cosa que causó en algunos sectores algo de preocupación por un tema de seguridad nacional. Es cierto, la primera parte es que tenemos sin duda esta sobrecapacidad que podemos utilizar, la tenemos ahí, es una capacidad instalada por la cual están pagando todos los usuarios y de ahí la relación digamos, con el bolsillo de todos los ciudadanos, porque este costo de esta capacidad instalada está incluida en la tarifa que pagamos todos mes a mes. Ahora, si se vende afuera, lo que ingresa, ¿podría ser que nuestros recibos bajen, disminuyan en cuanto a tarifa? Ahora, es factible, pero la regulación hoy día no está dispuesta de esa forma. La regulación hoy no está dispuesta de forma tal que se realice una exportación de energía a cualquier país e inmediatamente las tarifas bajen. Normalmente lo que ocurre en estos casos es que el solo hecho de exportar, y en este caso electricidad, es decir que el país está exportando valor agregado, porque digamos, no está exportando el insumo para generar energía, sino está exportando el producto final, el valor agregado. Entonces, desde ese punto de vista es que tiene un beneficio y sobre todo porque se le está dando un uso a una capacidad que tenemos en exceso. Es verdad que el consumidor o el comprador natural, y siempre se ha hablado de Chile, y de ahí también, de alguna manera, siempre ha habido cierto resquemor de pensar en una exportación a Chile, pero vista las cosas desde el punto de vista de la regulación energética y vista las cosas desde la experiencia que se ve en el mundo, la verdad es que no existen casos como en los que un país, teniendo excesos o excedentes de capacidad, no decida colocarlo en otro lado, porque normalmente las interconexiones o la integración energética es bidireccional, es decir, hoy estamos en una situación de sobreoferta o sobrecapacidad y podemos usarla para un país, pero eventualmente en algún momento, y si hemos pasado en algunos años una situación como esa, podemos estar en déficit. Claro, y ahí la rueda se voltea. Así es. Por ejemplo, siempre se hablaba de lo que pasa en otros países, ¿no? Francia y Alemania han estado inmersos en dos guerras mundiales, Rusia y Alemania también han tenido enfrentamientos sumamente cruentos en la historia. Aún con eso, la integración energética se ha impuesto, digamos, la modernidad y la integración, la globalización, digamos, se ha impuesto sobre ese tipo de temores, ¿no? Creemos que en algún punto vamos a llegar a ese En Chile, por ejemplo, ya que tocamos al vecino del sur, hay un desarrollo en energías renovables. Por ejemplo, la eólica hacia el sur, hacia el norte de Santiago es poderosa. ¿Cómo estamos nosotros en energías renovables? Yo creo que lo que tenemos al día de hoy es una regulación que se emitió o tuvo efecto a partir más o menos del 2009 o 2010, en las que se impulsó el desarrollo de energías renovables. Con energías renovables nos referimos, o por lo menos la norma hace referencia a energía de centrales hidroeléctricas muy pequeñas, energía eólica, como has mencionado, y energía solar, también biomasa y otros tipos de energía, pero principalmente eólica y solar, que es lo que uno siempre habla de este tipo de tecnologías. Y efectivamente hay esta oferta. Se lograron adjudicar estos proyectos a un costo, digamos, por encima del precio de mercado, y ese es un cargo adicional que también están pagando los usuarios mes a mes. Nuevamente, el Estado ha impulsado muchos proyectos de oferta, uno de ellos de las energías renovables,
y ha tenido que agregar un cargo tarifario por el cual se tiene que pagar estas tecnologías porque aún han declinado, es cierto, en el tiempo en costo, pero desde el momento que se adjudicaron hasta el día de hoy todavía hay un subsidio importante que se le paga a las energías renovables. O sea, cada inversión que se hace va directamente en proporción al recibo. Es más o menos esa la dinámica. Esa es la lógica, porque el usuario, recordemos, lo que paga son tres componentes en la tarifa eléctrica. Una es el componente de producción, que es lo que se llama en el sector la generación eléctrica. Otro es el transporte y otro es la distribución. Esos son los tres componentes. Sin embargo, al día de hoy en la tarifa hay un cargo que se está agregando en el segmento de transmisión que no está asociado al servicio en sí mismo, sino está asociado a lo que se tiene que pagar como subsidio a estas tecnologías que el Estado ha promovido o a estas centrales de generación que el Estado ha promovido a partir del año 2009-2010. Esto es lo que de alguna forma también ha encarecido el recibo de todos, ¿no? Le pagamos todos mes a mes. A través de las redes sociales, Carlos, me preguntan ¿y cómo va el tema de la devolución que se prometió a raíz de este impuesto que se nos estaba cobrando para el tema del gasoducto sur? Tal cual, uno de los cargos sale perfecto a colación ese tema, se ha dejado de cobrar. ¿Y cuándo se va a devolver? Uno de esos cargos era el gasoducto y se ha dejado de cobrar, ya se derogó, se canceló ese proyecto. ¿En promedio cuánto se estaba cobrando? ¿3 soles? ¿3 soles 50 creo por recibo dependiente? El sobrecosto general de todos los cargos es 15% y el impacto del gasoducto era entre 3 o 3.5% de la tarifa. Y en este caso se está implementando recién los mecanismos para la devolución. Según información que se tiene, esto es un tema que se va a implementar en el siguiente 2 meses como máximo. Claro, además había el debate si se devuelve todo junto o como nos los cobraron mes a mes, se devuelve también mes a mes fraccionado. Fraccionado, o descontándolo. Eso, digamos, se está en la etapa de implementación, pero por lo menos la noticia positiva desde el punto de vista tarifario del ciudadano es que ya no se cobra ese cargo y ese cargo va a ser devuelto y se está buscando la mejor forma de hacerlo, ¿no? ¿En hidrocarburos cómo estamos? En hidrocarburos la situación es totalmente distinta. Pasamos de un escenario de sobrecapacidad en el sector eléctrico y hidrocarburos más bien tenemos de déficit, ¿no? Nos hemos convertido en importadores netos en general en la mayoría de los productos de hidrocarburos, y hablando particularmente del caso del petróleo, hoy estamos produciendo cerca de 40.000 barriles día, y que es el mínimo histórico de producción. En algún momento llegamos a tener 200.000 barriles día. Y naturalmente una diferencia muy grande, ¿no? Y ahora, ¿y cuánto necesitamos en el país? Nosotros deberíamos tener por lo menos, deberíamos mantener un promedio entre 120.000 o 150.000 barriles día, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema, no? Hay cosas que no se pueden controlar y hay cosas que uno puede controlar. Lo que no se puede controlar es el mercado internacional, porque parte de este problema es que efectivamente el precio del petróleo internacionalmente ha caído, alrededor de entre 40 o 45 dólares barril, y esto ha generado un desincentivo a las empresas para poder invertir en nueva exploración, en descubrir nuevos yacimientos de petróleo. Llegó a tope de 120, ¿no? En algún sí, claro, momento, y más todavía, ¿no? 160 también. Pero hoy estamos en la etapa más difícil, digamos, en términos de precios. Y eso obviamente ha impactado en la inversión. Pero hay otras cosas que sí se pueden hacer desde acá. Una forma de regular o de incentivar las inversiones en escenarios como este, en contextos difíciles de precios internacionales, es el esquema de regalías, ¿no? Como uno recuerda, las regalías son la contraprestación que pagan los inversionistas por la explotación de los hidrocarburos. Entonces, estas regalías fueron diseñadas o fueron pensadas para un mercado de precios altos. Entonces, al día de hoy ya no responden al esquema de mercado y es algo que sí, en lo que sí se puede. Y creo que además falta la inversión. Y hay que decirlo. Reestructurarse. Así es. Y hay que decirlo. Sabemos que están trabajando en un mecanismo que modifique el esquema de regalías y que lo haga más acorde al contexto, ¿no? Digamos, la regulación tiene que responder a la situación del mercado, ¿no? El importar tanto porcentaje de lo que se necesita ¿encarece los costos para el consumidor final, para el usuario del combustible? En un escenario de mercado transparente no debería, porque dado que el petróleo es un commodity, uno tiene el mismo precio a nivel mundial, o por lo menos a nivel regional. Entonces, el precio del petróleo sube internacionalmente y también aquí se ajustan los precios de los combustibles, que son los derivados del petróleo. Sin embargo, es un tema de divisas y también puede haber una diferencia en términos de costos de transporte, por ejemplo, y puede eventualmente llegar a encarecer el producto.
Con respecto al estándar de la región, ¿cómo estamos? Es muy dependiente de la regulación de cada país, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, nosotros tenemos un mercado de hidrocarburos libre. Y en este escenario nosotros lo que hacemos somos unos tomadores de precios internacionales. Hay países que tienen esquemas de subsidio, ¿no? Caso Bolivia, caso Ecuador, ellos subsidian el combustible. Venezuela es un ejemplo Venezuela típico. te cuesta más caro una botella de agua mineral que un litro de combustible. Correcto, o sea, alguna vez me dijeron eso y la verdad es que lo confirmé, efectivamente es así. Parecía una expresión simplemente, pero es verdad. Entonces, depende esto de la regulación. El asunto es que el subsidio en algún punto deja de ser manejable. En algún punto deja de ser manejable cuando las personas no reciben o no perciben la señal de escasez del producto, naturalmente se sobreutiliza y luego uno no puede retirar ese subsidio y ocurren problemas como los que hoy enfrenta, por ejemplo, Venezuela y seguramente en algunos años podría enfrentar Bolivia, ¿no? Acá cuando estaba caro, en 120, 130, 150, se utilizó un subsidio de compensación, ¿no es cierto? Y que ya por los precios bajos se ha retirado. Sí. Lo que se implementó en ese momento es lo que se llamó el Fondo de Estabilización de Precios, ¿no? El precio del petróleo crudo era tan alto a nivel internacional que era inmanejable hacer un traslado en situación de mercado, de un mercado ordinario a los usuarios. Y se diseñó este esquema de fondo de compensación, que en la práctica era mientras el precio subía, ese fondo compensaba, mientras el precio bajaba, había un aporte al fondo. Entonces, claro, más o menos se estabilizaba el precio de los combustibles. Hoy, que el combustible está bajo y poco a poco se han ido retirando productos de ese fondo, y al día de hoy no tiene mayor efecto. ¿Conviene explorar, producir y eventualmente refinar, pensando en la inversión millonaria que se está haciendo en Talara? La inversión... ¿O finalmente podría ser una buena opción inclinarse por importar y no meterse en ese lío estando los precios tan bajos? Sí, esto es un tema bastante conceptual porque depende de cuál es el Estado que queremos, ¿no? En algún momento se apostó por un Estado en el que confiaba en la inversión privada y otorgaba incentivos a la inversión privada. El mercado, la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos es una actividad altamente riesgosa. Es altamente riesgosa. Es decir, hay mucha inversión, es intensa en capital, son muchos millones de dólares, que tienen que invertirse sin tener la certeza de que efectivamente va a encontrar uno o no petróleo. Claro, o algún hidrocarburo. Obviamente te la juegas. Te la juegas. Entonces, eso es muy difícil de explicar cuando estamos hablando de recursos del Tesoro. Porque jugarse así los recursos del Tesoro es mucho más difícil, sobre todo cuando tenemos otras necesidades. Claro. Entonces, por ese lado, ese es el mensaje. Sin embargo, al día de hoy, Petroperú, que es una empresa del Estado, lo que tiene es la operación de la refinería de Talara y hoy día está embarcado en un proyecto para modernizarla. En la práctica, este proyecto supone hacer una nueva refinería, ¿no? Entonces, en términos de dimensión y en términos de productos que puede procesar, es una nueva refinería y es un proyecto muy costoso. Es un proyecto muy costoso que originalmente tenía por objetivo es desulfurizar el combustible, es decir, quitarle la cantidad de azufre al combustible, porque esos son los nuevos estándares internacionales de tipo ambiental. Sin embargo, pasaron de cubrir ese requerimiento ambiental, pasaron a hacer una modernización completa de la refinería, y este proyecto, al día de hoy, por lo menos se tiene información de que puede acabar entre 4.500 o 5.000 millones de dólares. ¿Y eso se va a poder recuperar? Depende, en estos casos depende mucho del tiempo, ¿no? Normalmente las inversiones uno las recupera en 10 o 15 años. No hay, dado que no tenemos todavía el CAPEX final o digamos la inversión final, claro, no sabemos en cuánto tiempo se puede recuperar. Pero sin lugar a dudas se recuperará en bastante más plazo del que originalmente se pensaba. Bueno. Carlos, la invitación para este 3 de octubre. Bueno, gracias por la oportunidad. El Día de la Energía es el evento más importante del sector energético nacional, es la plataforma de debate de los temas sobre energía más importante que convoca al sector público y al sector privado sobre estos temas, sobre los temas de política energética. Esta es la sexta edición del Día de la Energía, es un congreso internacional, tenemos expositores nacionales e internacionales, sector público y privado, y los tópicos usualmente en este caso hemos tratado de conducirlos hacia el estudio que te comentaba originalmente que habíamos hecho, que terminaba en un diagnóstico de qué pasaba en el sector eléctrico y qué pasaba en el sector de hidrocarburos, y además
hacia dónde va el crecimiento de la economía de los siguientes 3 o 4 años. Naturalmente siempre tenemos algunas conclusiones y siempre ha servido de un espacio para poder discutir esos temas que son tan importantes para el país. Muchas gracias, Carlos, por haber estado aquí. Encantado, Juan Carlos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Son la 1:48. Ahora les contamos que la balacera registrada hace unos días en la vía expresa demuestra el nivel de